¿Alguna vez te has preguntado por qué los elegidos de Dios enfrentan tantos ataques espirituales? En Efesios 6:12, la Biblia nos revela: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos muestra que ser escogido por Dios implica estar en el centro de una batalla espiritual intensa, porque el enemigo busca destruir aquello que es valioso para el reino de los cielos. Hoy exploraremos las razones detrás de estos ataques, cómo discernir las estrategias del enemigo y sobre todo cómo permanecer firmes en el propósito que Dios ha destinado para ti. Si alguna vez te has sentido desanimado o confundido por estas pruebas, no estás solo. Descubriremos juntos las armas espirituales que Dios te ha dado para vencer. ¿Estás listo para entender el propósito detrás de estas luchas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando estás más cerca de cumplir el propósito de Dios en tu vida, parece que todo se vuelve más difícil? ¿Por qué esos momentos de claridad y propósito vienen acompañados de luchas y pruebas que parecen insuperables? La respuesta a este misterio está en un principio espiritual profundo. Ser elegido por Dios no solo te llama a grandes cosas, sino que también te coloca en la mira del enemigo. En Efesios 6:12 leemos: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo no es solo una advertencia, sino una revelación de lo que sucede en el ámbito espiritual cuando Dios aparta a alguien para su propósito. Desde el principio, los elegidos de Dios han enfrentado ataques. Pensemos en la vida de Moisés, un niño que nació para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde el momento de su nacimiento, su vida estuvo bajo amenaza. Faraón había ordenado matar a todos los bebés varones hebreos, pero Dios, en su providencia, lo protegió y lo llevó al palacio del mismo hombre que buscaba su destrucción. Moisés no sabía entonces que estaba destinado a ser el libertador de su pueblo, pero el enemigo ya había identificado su potencial y buscaba eliminarlo antes de que pudiera cumplir su propósito. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando Dios tiene un plan grande para alguien, el enemigo actúa rápidamente para desviar, desanimar o destruir. La razón es clara. El enemigo no lucha contra lo que no representa una amenaza. Los ataques que enfrentamos son la evidencia de que nuestras vidas tienen un propósito divino. Tal vez te has preguntado por qué enfrentas tantas dificultades mientras intentas caminar en obediencia. Es porque el enemigo sabe que si logras cumplir lo que Dios ha diseñado para ti, serás una herramienta poderosa para su reino. La elección de Dios no es una casualidad y tampoco lo son los ataques. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Este llamado previo al nacimiento nos muestra que el propósito de Dios es eterno y meticuloso, pero también revela que el enemigo ha estado observando, buscando cualquier oportunidad para frustrar esos planes. En el caso de José, los sueños que Dios le dio fueron una señal clara de su propósito. Sin embargo, esos mismos sueños provocaron envidia en sus hermanos, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a un camino lleno de desafíos. A pesar de todo, José entendió más adelante que lo que el enemigo había planeado para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. Tal vez hoy te sientas como José, atrapado en una situación que no comprendes. Puede que sientas que el propósito que una vez viste con claridad ahora está nublado por el dolor, la confusión y los constantes ataques. Pero es en esos momentos de lucha cuando el propósito de Dios se está forjando en tu vida. Los ataques no son un signo de que Dios te ha abandonado. Al contrario, son una señal de que estás en el camino correcto.
Jesús mismo enfrentó esto. En el momento de su bautismo, cuando el cielo se abrió y la voz de Dios declaró: "Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él". Mateo 3:17. Parecía que todo estaba alineado para el inicio de su ministerio. Pero justo después fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que el ministerio de Jesús transformaría al mundo y traería salvación a la humanidad. Cada tentación en el desierto fue un intento de desviar a Jesús de su propósito. Pero Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que, aunque los ataques del enemigo son inevitables, también son vencibles cuando estamos armados con la verdad de las Escrituras. Hoy puedes estar enfrentando tentaciones similares. Tal vez el enemigo intenta sembrar dudas sobre tu identidad, como lo hizo con Jesús al decir: "Si eres el Hijo de Dios". Mateo 4:3. Estas dudas no son casualidad, son ataques dirigidos a tu posición como hijo o hija de Dios. El enemigo sabe que, si puede hacerte dudar de quién eres en Cristo, puede hacerte dudar de tu propósito. Pero al igual que Jesús, puedes combatir estas mentiras con la verdad. Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El propósito de Dios para tu vida no solo es poderoso, sino también visible en el ámbito espiritual. Por eso, los ataques pueden intensificarse justo antes de un avance. El enemigo quiere desanimarte, hacerte creer que las luchas son una señal de fracaso en lugar de una confirmación de tu llamado. Pero considera la vida de David. Antes de ser rey, enfrentó múltiples ataques, desde la persecución de Saúl hasta el desprecio de sus propios hermanos. Sin embargo, cada desafío fue una preparación para el trono. David no veía las pruebas como un obstáculo permanente, sino como una oportunidad para depender más de Dios. En el Salmo 23:4 escribió: "Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo". La misma verdad se aplica a ti. Las pruebas que enfrentas hoy son parte de la preparación de Dios para el propósito que Él tiene para ti. Estas luchas no solo revelan el llamado en tu vida, sino que también desarrollan el carácter necesario para cumplirlo. En Santiago 1:2-3 nos dice: "Consideren puro gozo, hermanos míos, el que se enfrenten con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia". Dios no permite que los ataques del enemigo te destruyan, sino que los usa para fortalecerte y prepararte. A lo largo de las Escrituras, vemos que los elegidos de Dios enfrentaron resistencia, pero también vemos que en cada caso Dios fue fiel para cumplir su propósito. El ataque no es el final de la historia, es una parte del proceso. Si te sientes abrumado, recuerda las palabras de Isaías 41:10. "No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa". Los ataques del enemigo son una realidad, pero también lo es la protección de Dios. Al igual que el apóstol Pablo, que enfrentó naufragios, encarcelamientos y persecuciones, podemos declarar con confianza: "Estamos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos". 2 Corintios 4:8-9. Estas palabras nos recuerdan que aunque la lucha es real, la victoria está asegurada en Cristo. Cada prueba, cada ataque y cada momento de dificultad son una confirmación de que estás en el camino que Dios ha trazado para ti. No permitas que el enemigo te haga dudar de tu llamado. Recuerda que aunque las batallas son inevitables, Dios ya ha vencido. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: "En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo". Así como los grandes personajes bíblicos encontraron propósito en medio de las pruebas, tú también lo harás.
No importa cuán intensos sean los ataques, Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y llevándote hacia el cumplimiento de su plan. Las luchas no son el final, son el comienzo de algo más grande. Confía en que aquel que te eligió es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. Las pruebas espirituales no son simples obstáculos en el camino del creyente. Son parte esencial del proceso que Dios utiliza para formar y fortalecer a los elegidos. Cada lucha, cada desafío y cada momento de adversidad tienen un propósito en el diseño divino. Santiago 1, 2, 4 nos exhorta a ver nuestras pruebas de una manera diferente. Considérenlo puro gozo, hermanos míos, el que se enfrenten con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este versículo revela que las pruebas no solo moldean el carácter, sino que también preparan a los elegidos para cumplir el propósito que Dios ha trazado. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo las pruebas no son el final, sino el inicio de una etapa transformadora. Pensemos en la vida de Abraham. En Génesis 22, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, la promesa que había esperado durante años. Este mandato no solo probó la obediencia de Abraham, sino también su fe en el carácter de Dios. Cuando Abraham levantó el cuchillo, confiando en que Dios proveería, el ángel del Señor lo detuvo y declaró: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Génesis 22, 12. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Abraham, confirmando su llamado como el padre de una nación elegida. De manera similar, las pruebas espirituales en nuestra vida no son una señal de abandono divino, sino una evidencia de que Dios está trabajando activamente para preparar nuestro corazón y nuestra fe. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta disciplina no es castigo, sino corrección amorosa que nos alinea con el propósito divino. Las pruebas son herramientas que Dios utiliza para eliminar de nuestras vidas aquello que nos separa de su voluntad y para fortalecer aquello que nos hace más semejantes a Cristo. Cuando observamos el libro de Job, podemos ver cómo las pruebas más profundas pueden ser utilizadas para un propósito mayor. Job no solo perdió sus bienes y su familia, sino que también enfrentó el reproche de sus amigos y una enfermedad devastadora. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, declaró: aunque Él me mate, en Él espero. Job 13:15. Esta declaración de fe muestra cómo las pruebas pueden llevarnos a una relación más profunda con Dios. Al final, Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo más abundantemente que antes. Las pruebas de Job no fueron en vano. Sirvieron para revelar la fidelidad de Dios y refinar su fe. Cada prueba que enfrentamos como elegidos tiene el potencial de acercarnos más a Dios. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje resalta un principio fundamental. Las pruebas no solo producen fortaleza, sino que también nos dan una esperanza que nos sostiene en medio de cualquier adversidad. Los elegidos no están exentos de dificultades, pero tienen la promesa de que Dios utiliza cada prueba para bien. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó, es un ejemplo de cómo Dios transforma las pruebas en victorias. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Esta declaración refleja el poder de Dios para tomar las circunstancias más difíciles y convertirlas en un testimonio de su fidelidad.
Las pruebas espirituales también tienen un propósito purificador. Malaquías 3:3 describe a Dios como un refinador que purifica la plata. Se sentará como un refinador y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como el oro y la plata. Este proceso de refinamiento no es fácil ni rápido, pero es necesario para eliminar las impurezas de nuestra vida y permitir que el carácter de Cristo brille en nosotros. Al igual que el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se fortalece en medio de las pruebas. En la carta de Pedro encontramos una perspectiva similar. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice: en esto se alegran, aunque por el momento hayan tenido que sufrir diversas pruebas. El objetivo de estas es que su fe, al ser examinada, resulte más preciosa que el oro, el cual perece a pesar de ser refinado por el fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando se revele Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que las pruebas no solo producen fe, sino una fe que es digna de alabanza y que glorifica a Dios. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil caer en la tentación de preguntar: ¿por qué a mí? Sin embargo, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué está haciendo Dios en medio de esta situación? Isaías 55:8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que sus caminos son perfectos. Las pruebas, aunque difíciles de entender en el momento, siempre tienen un propósito que se revela en el tiempo de Dios. En la vida de los elegidos, las pruebas también sirven como un testimonio para otros. Pablo y Silas, encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, cantaron himnos y alabaron a Dios en medio de su prisión. Hechos 16:25. Este acto de fe no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien finalmente entregó su vida a Cristo. Este relato nos muestra que las pruebas pueden ser un escenario para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra fe. La preparación que Dios realiza a través de las pruebas no siempre es visible en el momento, pero es esencial para cumplir su propósito. En Deuteronomio 8:2-3, Dios recuerda al pueblo de Israel cómo los llevó por el desierto para probarlos y enseñarles a depender de Él. Te humilló y te dejó pasar hambre, y luego te alimentó con maná, algo que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este tiempo en el desierto no fue un castigo, sino una etapa de preparación para la tierra prometida. Cada prueba que enfrentamos está llena de lecciones espirituales que nos ayudan a crecer en dependencia, obediencia y confianza en Dios. En Proverbios 3:5-6 se nos anima a confiar en el Señor de todo corazón y no depender de nuestra propia inteligencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él allanará nuestras sendas. Este llamado a confiar en Dios, incluso en medio de las pruebas, es clave para experimentar su paz y dirección. La historia de David también ilustra cómo las pruebas preparan a los elegidos para responsabilidades mayores. Antes de convertirse en rey, David pasó años huyendo de Saúl, enfrentando persecuciones y viviendo en la incertidumbre. Sin embargo, esos años lo moldearon como un líder que dependía completamente de Dios. En los Salmos vemos cómo David expresaba su confianza en medio de las pruebas. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio. Salmo 18:2. Estas palabras no solo reflejan su fe, sino también el fruto de las pruebas que lo llevaron a una relación más profunda con Dios. Dios nunca desperdicia una prueba. En cada momento de dificultad, Él está obrando para nuestro bien y su gloria. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la certeza de que aunque no entendamos completamente las pruebas que enfrentamos, podemos confiar en que Dios está en control y que su propósito será cumplido.
A medida que enfrentamos pruebas, recordemos que no estamos solos. Dios camina con nosotros, nos fortalece y nos guía en cada paso del camino. En Isaías 43:2, Él promete: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Esta garantía nos da la confianza de que, sin importar cuán intensas sean las pruebas, Dios siempre estará con nosotros, sosteniéndonos y llevándonos hacia su propósito perfecto. Los ataques que enfrentan los elegidos de Dios no son aleatorios ni producto de simples coincidencias. Cada golpe, cada desafío espiritual tiene detrás un propósito y también señales claras que los elegidos pueden discernir si están atentos. Estas señales no son advertencias para huir, sino indicadores de que el propósito divino sigue vigente. En 1 Pedro 4:12-13 se nos dice: queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren y se llenen de gozo cuando se revele su gloria. Este mensaje nos enseña que los ataques espirituales no son algo extraño para los elegidos, sino parte del proceso de ser moldeados para reflejar la gloria de Dios. Cuando las pruebas llegan, a menudo se acompañan de un sentimiento recurrente, una sensación de ser diferente. Este sentimiento no es orgullo ni superioridad, sino una profunda conciencia de que hay algo más grande en juego. En Jeremías 1:5, Dios revela que cada elegido fue apartado para un propósito específico mucho antes de nacer. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Este conocimiento coloca a los elegidos en un camino espiritual único, uno que inevitablemente atraerá oposición. El enemigo no desperdicia esfuerzos en quienes no representan una amenaza. Si te sientes bajo constante presión espiritual, puede ser porque estás avanzando en el propósito divino. Las Escrituras muestran cómo el enemigo siempre ha intentado desviar a los que tienen un llamado especial. En el caso de Jesús, incluso su ministerio terrenal comenzó con un ataque directo del enemigo en el desierto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Satanás lo tentó, buscando debilitarlo antes de que comenzara su obra. Mateo 4:1-11. Sin embargo, cada tentación no solo fue resistida, sino que se convirtió en una afirmación del llamado de Jesús. Hay una conexión profunda entre los ataques que enfrentamos y las promesas que Dios nos ha dado. El enemigo busca sembrar confusión y temor en los momentos en que el propósito está a punto de cumplirse. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo no solo expone la naturaleza espiritual de nuestros conflictos, sino que también revela la magnitud de la batalla que enfrentamos como elegidos. En las Escrituras encontramos otro principio claro. Los ataques del enemigo a menudo se intensifican justo antes de un avance espiritual. Esto no es coincidencia, sino un reflejo de cómo el enemigo intenta desviar a los elegidos en su momento más crucial. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, el ejército egipcio los persiguió con toda su fuerza. En ese momento parecía que no había salida. Sin embargo, Dios abrió un camino donde no lo había, demostrando que los ataques del enemigo nunca superan el poder de Dios. Estas señales también se manifiestan en una lucha interna constante, en un conflicto que parece ir más allá de las circunstancias externas. El apóstol Pablo describió esta lucha en Romanos 7:22-23, diciendo: porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado y que me lleva cautivo.
Esta batalla interna no es un signo de derrota, sino una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, guiándonos hacia una vida más alineada con Dios. En medio de estos ataques, Dios no permanece en silencio. A través de su palabra y de su Espíritu, Él revela su propósito y reafirma su protección. Isaías 54:17 declara: ningún arma forjada contra ti prosperará. Este versículo no es una negación de la existencia de los ataques, sino una promesa de que, aunque vengan, no tendrán éxito en desviar el plan de Dios. Otra señal de que estás siendo atacado por ser un elegido de Dios es el nivel de resistencia espiritual que experimentas cuando intentas avanzar en tu llamado. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo poderoso de esto. Mientras Daniel oraba y buscaba respuestas, el ángel enviado con su respuesta fue detenido durante 21 días por un principado maligno, hasta que Miguel el arcángel vino a ayudarlo. Daniel 10:12-14. Este relato revela que incluso en el ámbito espiritual, los ataques son una señal de que algo importante está en movimiento. Las promesas de Dios siempre atraen resistencia. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel estaba listo para entrar en la tierra prometida, enfrentaron una fortaleza aparentemente impenetrable, Jericó. Sin embargo, la estrategia que Dios les dio no era convencional ni lógica desde una perspectiva humana. En lugar de atacar, se les pidió que marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días, alabando a Dios. Al final, las murallas cayeron, mostrando que la obediencia a Dios siempre supera cualquier resistencia del enemigo. La resistencia espiritual también puede manifestarse en forma de distracciones o de intentos del enemigo por desviar tu atención del llamado de Dios. Nehemías enfrentó esto mientras reconstruía el muro de Jerusalén. Los enemigos intentaron intimidarlo y desviarlo de su propósito, pero Nehemías respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. Nehemías 6:3. Este enfoque inquebrantable es esencial para resistir los ataques que buscan alejar a los elegidos de su misión. En medio de estos ataques y señales hay algo que debemos recordar: el poder de Dios siempre es mayor que cualquier oposición. En 2 Reyes 6, cuando el profeta Eliseo y su sirviente estaban rodeados por un ejército enemigo, Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo. Cuando lo hizo, el sirviente vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este relato nos recuerda que, aunque los ataques puedan ser intensos, la protección divina siempre es mayor. Las luchas que enfrentamos como elegidos son una confirmación de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo describe esta realidad con una profundidad que resuena en los corazones de los creyentes. Estamos atribulados en todo, pero no aplastados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Estas palabras no solo reflejan la experiencia de los elegidos, sino también la certeza de que la gracia de Dios nos sostiene en cada prueba. Cada ataque del enemigo es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios de maneras nuevas y profundas. En Filipenses 1:6 se nos asegura: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa no solo nos da esperanza, sino que también nos recuerda que Dios no nos deja en medio de la batalla, sino que continúa obrando en nosotros hasta que su propósito sea completado. En el proceso es esencial mantener la mirada en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este enfoque nos permite resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes en nuestro llamado. No importa cuán intensos sean los ataques o cuántas veces el enemigo intente desviarte, Dios siempre provee un camino. En 1 Corintios 10:13 se nos dice: Dios es fiel
y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo es un recordatorio de que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. En cada paso del camino, las señales de los ataques del enemigo pueden parecer desalentadoras, pero en realidad son una confirmación de que estás avanzando en el propósito de Dios. Él no solo te llama, sino que también te equipa y te sostiene en medio de cada prueba. Isaías 41:10 nos da esta promesa: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada ataque, cada señal y cada lucha son una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en tu vida, llevándote más cerca de su propósito y de la victoria que Él ya ha asegurado para ti. El enemigo puede desplegar sus ataques con fuerza, pero Dios nunca deja a sus elegidos sin herramientas para resistir. En la vida espiritual, las luchas no son enfrentadas con armas humanas, sino con recursos celestiales diseñados para garantizar la victoria. La Escritura nos ofrece una visión clara de cómo prepararnos para estas batallas. En Efesios 6:10-11, Pablo exhorta: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta armadura no es un concepto abstracto, sino una realidad espiritual que equipa a los elegidos para vencer cada ataque que enfrentan. El primer paso en esta preparación es reconocer que la fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En 2 Corintios 10:4, Pablo afirma: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Este poder divino no solo nos permite resistir al enemigo, sino también desmantelar las mentiras y las trampas que buscan desviarnos del propósito de Dios. Es en esta dependencia total de Dios donde encontramos la clave para enfrentar cualquier oposición. La verdad es el fundamento de esta armadura espiritual. En un mundo donde las mentiras del enemigo intentan confundirnos, la palabra de Dios se convierte en nuestra guía infalible. Jesús mismo, al ser tentado en el desierto, utilizó las Escrituras para resistir las tácticas de Satanás. Mateo 4:4. Cada respuesta que dio fue un recordatorio de que la verdad de Dios no solo nos protege, sino que también expone y derrota las mentiras. Salmos 119:105 describe esta verdad como una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, guiándonos incluso en los momentos más oscuros. La oración es otra herramienta poderosa en esta batalla espiritual. No es simplemente un acto religioso, sino una conexión directa con el poder de Dios. En Mateo 26:41, Jesús les dice a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este llamado no solo subraya la necesidad de estar alertas, sino también de depender constantemente de la comunión con Dios para obtener fortaleza y discernimiento. La oración nos alinea con la voluntad divina, nos da claridad en medio del caos y nos equipa para enfrentar cualquier ataque del enemigo. La fe actúa como un escudo, protegiéndonos de las dudas y temores que el enemigo intenta sembrar en nuestros corazones. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Es la certeza de que aquel que prometió es fiel para cumplirlo. El enemigo también busca atacar nuestra mente, sembrando pensamientos de confusión, temor o desánimo. Por eso en Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta: todo lo que es verdadero,
todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, piensen en esas cosas. Este enfoque intencional no solo protege nuestra mente de los ataques del enemigo, sino que también nos fortalece para avanzar con confianza en el propósito que Dios nos ha dado. La justicia, que es el fruto de vivir conforme a la voluntad de Dios, también actúa como una defensa poderosa. En Proverbios 10:25 se nos asegura: el justo jamás será sacudido. Esta justicia no es algo que alcanzamos por nuestras propias fuerzas, sino un regalo de Dios a través de Cristo. En 2 Corintios 5:21 leemos: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esta justicia nos cubre y nos protege, recordándonos que no enfrentamos las batallas en nuestra propia capacidad, sino bajo la autoridad de aquel que nos justificó. Otra herramienta fundamental es la paz que proviene de Dios. Esta paz no solo nos protege, sino que también nos sostiene en medio de las tormentas. En Filipenses 4:7 se nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios, y nos permite enfrentar los ataques del enemigo con una confianza inquebrantable. A través de estas herramientas, Dios no solo nos equipa para resistir, sino también para avanzar. En Romanos 8:37, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo no solo nos asegura la victoria, sino que también nos recuerda que nuestra fuerza proviene del amor de Dios, que es inmutable y eterno. La Escritura también nos enseña que no estamos solos en esta batalla. En Mateo 28:20, Jesús promete: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta presencia constante nos da la seguridad de que, sin importar cuán intensos sean los ataques, no enfrentamos la lucha solos. Él pelea por nosotros, nos fortalece y nos guía en cada paso del camino. Es crucial recordar que el enemigo no tiene poder absoluto. En Colosenses 2:15 se nos dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. La victoria ya ha sido ganada en la cruz, y como elegidos de Dios, somos participantes de ese triunfo. Cada herramienta que Dios nos da es una manifestación de esta victoria y un recordatorio de que el enemigo ya ha sido derrotado. La comunión con otros creyentes también es una fuente de fortaleza en esta lucha espiritual. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Esta comunidad no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos ayuda a discernir la voz de Dios y a mantenernos firmes en nuestro llamado. Cada herramienta que Dios nos ha dado es una expresión de su amor y cuidado por nosotros. En Isaías 41:13, Él nos asegura: yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Esta promesa nos da la certeza de que no importa cuán intensos sean los ataques del enemigo, siempre tenemos el respaldo de Dios. En cada batalla, la clave no es solo resistir, sino mantenernos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Este versículo no solo reafirma nuestra victoria, sino también nuestra posición en Cristo, que es la base de toda nuestra fuerza. A medida que enfrentamos los ataques del enemigo, podemos tener la certeza de que Dios ya ha provisto todo lo necesario para salir victoriosos. En 2 Pedro 1:3 se nos asegura:
Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Esta provisión no solo nos equipa para resistir, sino también para cumplir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Cada herramienta espiritual, cada promesa divina y cada palabra de Dios son un recordatorio de que, como elegidos, no estamos luchando por una victoria incierta, sino desde una victoria ya asegurada. Dios ha prometido estar con nosotros, fortalecernos y guiarnos en cada paso del camino. Y en esta promesa encontramos la confianza para enfrentar cualquier ataque con fe, valor y la certeza de que Él siempre tiene la última palabra. Cumplir el propósito divino no es un camino fácil ni libre de desafíos. Para los elegidos de Dios, cada paso hacia su plan está marcado por una oposición que busca desviarlos, desanimarlos o detenerlos por completo. Sin embargo, las Escrituras nos muestran una verdad esencial. Aquellos que perseveran en medio de los ataques y confían en la guía de Dios verán cumplido su propósito. En Filipenses 1:6 encontramos una declaración poderosa que nos llena de esperanza. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo no solo confirma que Dios nunca abandona a sus elegidos, sino que también asegura que su plan es imparable. El enemigo entiende el impacto que tiene un elegido que camina plenamente en el propósito de Dios. Por esta razón, sus ataques suelen dirigirse a los momentos críticos en los que se están tomando decisiones importantes o avanzando en la misión divina. En Lucas 22, 31, 32, Jesús advierte a Pedro de la estrategia del enemigo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Estas palabras no solo revelan la intención del enemigo, sino también la intercesión constante de Jesús por aquellos que son llamados. Cumplir el propósito de Dios requiere una combinación de fe, obediencia y perseverancia. En la vida de Moisés vemos cómo el llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud fue acompañado de desafíos abrumadores. A pesar de las plagas y de la resistencia del faraón, Moisés confió en la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. En Éxodo 14, cuando los israelitas se enfrentaron el Mar Rojo, Moisés declaró con valentía: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que ahora ven nunca más volverán a verlos. Éxodo 14, 13. Esta confianza en Dios permitió que su poder se manifestara, abriendo un camino donde no lo había. Los elegidos enfrentan una responsabilidad significativa: representar a Dios en un mundo que frecuentemente se opone a sus principios. Esta tarea puede parecer abrumadora, pero en 2 Corintios 12:9, Dios nos da una promesa que sostiene a los llamados en sus momentos de mayor debilidad. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo nos asegura que Dios suple nuestras carencias, sino que también nos muestra que nuestra dependencia de Él es la clave para cumplir su propósito. La obediencia es un elemento central en el cumplimiento del llamado divino. En la historia de Jonás, vemos cómo el profeta inicialmente resistió el mandato de Dios de ir a Nínive. Su desobediencia lo llevó a enfrentar una tormenta y ser tragado por un gran pez. Sin embargo, una vez que decidió obedecer, Dios usó su predicación para transformar a toda una ciudad. Este relato muestra que, aunque los elegidos puedan resistirse al principio, el propósito de Dios siempre prevalece. En Proverbios 19:21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Otro aspecto crucial para cumplir el propósito divino es la perseverancia. En Hebreos 10:36 leemos: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esta perseverancia no es simplemente una resistencia pasiva, sino una determinación activa
de seguir adelante, incluso en medio de la oposición más feroz. En la vida de José, vemos cómo la perseverancia en medio de la injusticia y el sufrimiento lo llevó a convertirse en la mano derecha del faraón y a salvar a su familia y a toda una nación. Los ataques del enemigo no solo buscan detenernos, sino también distraernos. Estas distracciones pueden ser sutiles, pero su objetivo es desviarnos de nuestra misión. En Nehemías 6, cuando los enemigos de Nehemías intentaron interrumpir la reconstrucción del muro de Jerusalén, él respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. Nehemías 6:3. Esta declaración refleja la necesidad de mantener el enfoque en el propósito, sin permitir que las distracciones nos aparten del camino que Dios ha trazado. El cumplimiento del propósito divino también requiere una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. En Romanos 8:28, Pablo declara: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que incluso cuando enfrentamos circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios, Él está orquestando cada detalle para su gloria y nuestro bien. El enemigo sabe que si logra sembrar dudas sobre la soberanía de Dios, puede desviar a los elegidos de su misión. Sin embargo, las Escrituras nos animan a resistir estas dudas y a confiar en el carácter inmutable de Dios. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este recordatorio nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. En el cumplimiento del propósito divino, la palabra de Dios se convierte en nuestra guía y nuestra fortaleza. En Josué 1:8, Dios instruye a Josué diciéndole: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que guardes y pongas por obra todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este llamado a meditar en la palabra no solo nos equipa para resistir los ataques del enemigo, sino que también nos da claridad y dirección en cada paso del camino. La fe también juega un papel esencial en el cumplimiento del propósito. En Hebreos 11:1 se nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta fe nos permite avanzar con confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe nos ancla en las promesas de Dios y nos capacita para caminar en obediencia, confiando en que su plan siempre es bueno. El propósito divino nunca se cumple en aislamiento. Como elegidos, somos llamados a ser parte de una comunidad de fe que nos fortalezca y nos anime. En 1 Corintios 12:27, Pablo describe a los creyentes como el cuerpo de Cristo, diciendo: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Esta unidad no solo nos da apoyo en los momentos difíciles, sino que también nos permite trabajar juntos para cumplir el propósito de Dios en el mundo. En cada etapa del camino, Dios promete su presencia constante. En Deuteronomio 31:8, Moisés les dice al pueblo de Israel: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esta promesa no solo nos da valentía, sino también la certeza de que no importa cuán grande sea la oposición, Dios siempre está con nosotros. Cumplir el propósito de Dios no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que estos desafíos se convierten en oportunidades para que su gloria se manifieste. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.
Este versículo nos recuerda que cada prueba y cada lucha tienen un propósito eterno, uno que va más allá de lo que podemos ver o entender en el momento. La obediencia, la perseverancia y la fe nos llevan a un lugar donde podemos ver el cumplimiento del propósito divino. Y aunque el enemigo continúe atacando, podemos avanzar con la certeza de que Dios siempre tiene la última palabra. En cada paso del camino, su gracia nos sostiene, su palabra nos guía y su espíritu nos fortalece, asegurándonos que el plan que Él comenzó en nosotros será completado en su tiempo perfecto. La victoria de los elegidos no está en sus propias fuerzas, sino en la certeza de que Dios está obrando en cada aspecto de sus vidas, incluso en medio de los ataques espirituales más feroces. Esta verdad es esencial para comprender el propósito detrás de cada lucha. Las Escrituras nos aseguran que todo lo que enfrentamos como elegidos está cuidadosamente permitido por Dios para cumplir su plan en nosotros. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo consuela, sino que también establece un principio fundamental: no hay nada que suceda fuera del control soberano de Dios. Los ataques espirituales no son una señal de derrota, sino un testimonio del valor que tienen los elegidos en el reino de Dios. En el libro de Job encontramos un ejemplo claro de cómo Dios permite pruebas para revelar su gloria y fortalecer a sus siervos. Job enfrentó pérdidas devastadoras, sufrimiento físico y acusaciones injustas, pero en medio de todo esto declaró: sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19:25. Esta confianza en Dios fue el ancla que sostuvo a Job, permitiéndole atravesar las pruebas con la certeza de que Dios tenía un propósito mayor. Cada ataque del enemigo es una oportunidad para que los elegidos crezcan en su fe y dependencia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo consuelan, sino que también reafirman que las debilidades y pruebas que enfrentamos no son obstáculos para el propósito divino, sino el medio a través del cual Dios manifiesta su poder. La clave para vencer los ataques espirituales no está en evitar las pruebas, sino en aprender a enfrentarlas con una perspectiva celestial. En Efesios 6:13, Pablo nos instruye: por eso pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Esta firmeza no proviene de nuestra fuerza, sino de la confianza en las promesas de Dios y en su capacidad para pelear nuestras batallas. A lo largo de las Escrituras vemos que aquellos que se mantienen firmes en medio de los ataques no solo experimentan la protección de Dios, sino que también crecen en su relación con Él. En el Salmo 23:4, David escribe: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta declaración de confianza revela que la presencia de Dios es suficiente para sostenernos en los momentos más oscuros. El enemigo busca hacer que los elegidos pierdan de vista el propósito de Dios. Sin embargo, en medio de cada ataque, Dios está obrando para alinear nuestras vidas con su voluntad. En Santiago 1:2-3 se nos dice: consideren lo puro gozo, hermanos míos, el que se enfrenten con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esta constancia es esencial para que los elegidos puedan cumplir su llamado y resistir las tácticas del enemigo. Cada prueba y cada ataque son una oportunidad para recordar quién es Dios y lo que ha prometido. En Isaías 41:10, Él nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos da la confianza de que, aunque el enemigo intente derribarnos, Dios siempre estará a nuestro lado, sosteniéndonos con su fuerza.
El enemigo intenta sembrar confusión y duda, pero los elegidos tienen la palabra de Dios como su ancla. En Salmo 119, 105, el salmista declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta verdad ilumina el camino en medio de las tinieblas y nos da claridad para discernir los planes de Dios, incluso cuando los ataques intentan oscurecer nuestra visión. La oración es otra herramienta poderosa que Dios ha dado a los elegidos para enfrentar los ataques espirituales. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con el poder de Dios, sino que también nos llena de una paz que el enemigo no puede destruir. En cada ataque, los elegidos tienen la oportunidad de demostrar su confianza en Dios y de testificar su fidelidad. En Daniel 3 encontramos el relato de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, a pesar de la amenaza de ser lanzados al horno de fuego. Su respuesta al rey refleja una fe inquebrantable. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tus manos, oh majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, queremos que sepa que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Esta declaración no solo revela su confianza en Dios, sino también su disposición a obedecerle, independientemente del resultado. El enemigo no puede prevalecer contra aquellos que permanecen en Cristo. En Romanos 8, 37, 39, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje no solo reafirma la victoria de los elegidos, sino también la seguridad de que nada puede separarlos del amor de Dios. En medio de los ataques, los elegidos deben recordar que su identidad está firmemente arraigada en Cristo. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta identidad no solo nos da valor, sino también la autoridad para resistir al enemigo y caminar en el propósito de Dios. Cada ataque que enfrentamos es una oportunidad para depender más profundamente de Dios y para experimentar su poder en nuestras vidas. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu no solo nos capacita para resistir al enemigo, sino también para avanzar con confianza en el llamado de Dios. Los elegidos no solo son llamados a resistir, sino también a avanzar con valentía. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta valentía no se basa en nuestras habilidades, sino en la presencia constante de Dios, que nos guía y nos sostiene en cada paso del camino. Dios no solo permite los ataques para fortalecer a los elegidos, sino también para mostrar su gloria a través de ellos. En Juan 9:3, cuando los discípulos preguntaron por qué un hombre había nacido ciego, Jesús respondió: esto sucedió para que se manifestaran las obras de Dios en su vida. Cada lucha, cada prueba y cada ataque son una oportunidad para que la gloria de Dios se revele en nuestras vidas y a través de ellas. El propósito de Dios no puede ser frustrado por el enemigo. En Job 42:2, Job declara: sé que puedes hacerlo todo
y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Esta certeza no solo nos da confianza, sino también la seguridad de que independientemente de los ataques que enfrentemos, Dios cumplirá lo que ha prometido. Al final de cada batalla, los elegidos pueden mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha estado obrando en cada detalle, usando incluso los ataques del enemigo para cumplir su plan. En cada lucha, en cada prueba y en cada victoria, la fidelidad de Dios se hace evidente, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos más profundamente en su propósito. La realidad de los ataques espirituales revela algo profundo. El enemigo no ataca lo que no tiene valor. Ser elegido por Dios no solo significa tener un propósito divino, sino también portar una luz que resplandece en medio de las tinieblas. Esa luz que proviene de la presencia misma de Dios en nuestras vidas es lo que incomoda al enemigo, porque cada paso que damos en obediencia tiene un impacto eterno que Él no puede detener. Dios no solo nos ha llamado, sino que también nos ha equipado con todo lo necesario para vencer. Cada lucha es una oportunidad para revelar su gloria, para demostrar que su poder en nosotros es mayor que cualquier oposición. En cada batalla no solo se prueba nuestra fe, sino también se fortalece el testimonio de su gracia en nuestras vidas. Como elegidos, caminamos con la certeza de que, aunque el enemigo intente derribarnos, nuestra victoria está garantizada en Cristo. Nuestra respuesta no es de temor, sino de adoración, porque incluso los ataques se convierten en un altar donde la fidelidad de Dios se muestra una vez más. Y así seguimos avanzando sabiendo que aquel que nos llamó es fiel para cumplir su propósito.